Bueno, vamos a hablar un poco de economía porque la economía nos trae muchas incertidumbres, ¿no? Porque por un lado el gobierno dice que está la macro funcionando a full, los bonos suben, las acciones suben, ayer siguieron subiendo en Wall Street, también el dólar está planchado y Milei que dice ante el G20 que no que si es para que el Estado intervenga en la economía no cuenten con nosotros, ¿no? Sin embargo, el Estado está interviniendo sobre el mercado cambiario, sobre el cepo, todavía no hay cepo, y esto de la recuperación económica tiene sus bemoles porque también el gobierno está tratando de instalar el relato de que hay recuperación económica en algunos sectores y que esto es el final de la recesión. Vamos a ver si hay final de la recesión. Vamos a hablar con Diego Giacomini, economista, hombre también liberal, al igual que Javier Milei. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Muy bien, Diego, acá estamos, tratando de entender un poquito lo que se viene en la economía. ¿Salimos de la recesión o todavía sigue el estancamiento? No, mira, yo creo que el gobierno es un gobierno populista conservador de derecha que, como todo gobierno populista, intenta instaurar relatos para convencer a la gente, mostrándole una realidad que en realidad no existe. Es una realidad no solamente inventada, sino transformada a su propio relato. O sea, por ejemplo, ¿qué estamos viendo en materia de nivel de actividad? Es nada muy diferente a lo que ha sucedido en el pasado. Si yo tomo las últimas 5 grandes caídas que ha habido en materia de nivel de actividad, o sea, las últimas 5 recesiones después de que hubo una fuerte devaluación, o sea, experiencias parecidas a las que ha propiciado el gobierno de Milei, uno se encuentra que no está pasando nada diferente. A ver, si uno agarra y dice, bueno, tomamos y hacemos base 100, o sea, fijamos el nivel de actividad los meses anteriores de las últimas 5 fuertes recesiones, diciembre del 2001, diciembre del 2001, ¿por qué? Porque hay una devaluación en enero del 2002. Diciembre del 2013, ¿por qué? Porque Kicillof y Fábrega devalúan en enero del 2014. Noviembre del 2015, ¿por qué? Porque abre Macri el cepo en diciembre del 2015 y salta el tipo de cambio. Agosto del 2018, ¿por qué? Porque en septiembre del 2018 se le empieza a ir, hablando mal y pronto, al demonio la macroeconomía, la fuga de capitales y el tipo de cambio al gobierno de Macri, y noviembre del 2023. ¿Por qué? Porque en diciembre del 2023 sube Milei y devalúa. Cuando uno y también está el 21, ¿no? El rebote de la economía en el 2021 por la pandemia, que también hubo rebote. Pero ese no te la tomo en cuenta porque no tiene una experiencia devaluatoria. O sea, estoy comparando peras con peras. Claro, ¿no? Perfecto. Entonces, cuando comparamos las peras con peras, te encontrás que de estas 5 experiencias, al principio, los primeros meses la de Javier Milei no fue la más fuerte, pero después sí se convierte en la más intensa y más prolongada de todas, ¿ok? Tomando, ¿cuándo? Abril, mayo, junio, ahí se convierte en la más fuerte y la más prolongada de todas, y ahora, con los últimos datos hasta septiembre, te encontrás que la recuperación está alineada con el promedio de las 4 experiencias anteriores. O sea, no es ni mejor ni peor que las anteriores 4 experiencias. Pero ¿hay recuperación? ¿Hay recuperación ahora, o hay rebote? Cuando vos mirás la recuperación, vamos primero a lo más importante antes de contestarte eso. Sí. Ahora, vos, para tener una recuperación seguida de crecimiento, porque esto es lo importante para desnudar las mentiras y darte cuenta que hay
populismo conservador de derecha. El gobierno dijo, el presidente, el titular del Poder Ejecutivo dice, Argentina está por entrar en un proceso de crecimiento sólido y va a entrar en los mejores 100 años de su historia. Y tenemos el mejor plan económico y el mejor ministro de la historia. Se está inventando realidades que no existen. A mí no me sorprende porque lo ha hecho toda la vida. ¿Y a dónde lo vemos? Pues si lo pongo en la dinámica, para entrar en un proceso de crecimiento en serio y el mejor de los últimos 100 años, vos tenés que tener un boom de inversión, porque lo que dispara el crecimiento es la inversión. ¿Y vos qué te encontrás? Que cuando vos mirás la inversión, cae en los últimos 11 meses. Es más, te quieren hacer festejar un menos 8.3 de inversión en septiembre del 2023, una caída de septiembre del 2024 contra septiembre del 2023 de menos 8.3. ¿Por qué? Porque venía cayendo al menos 24, al menos 25, al menos 18. ¿Y esto qué te dice? Que cuando vos mirás la inversión que tiene, al menos hasta ahora, en los primeros 10 meses, con los datos que hay en el gobierno de Javier Milei, vos te encontrás que del 2017 para acá, año por año, 2024 tiene 13.5% promedio de inversión bruta en términos del PBI. Esto lo ubica muy por debajo del 2023 con 15.8, del 2022 con 15.9, del 2021 con 14.6, del 2017 con 16.6 o del 2018 con 15.9. Es casi lo mismo que en el 2020, que tuvo 13. Hoy en 2024 tiene 13.5. ¿Cuánto se necesita de inversión? ¿Cuánto se necesita de inversión para que haya un crecimiento sostenido? Arriba de 20, ¿no? Mirá, para que no se destruya capital, se necesita, según un viejo cálculo del Ministerio de Economía que no está actualizado, pero se necesitaba 17. ¿Ok? Ajá. ¿Y cuál es el problema? Que Milei, en sus 10 primeros meses de gobierno, tiene 13.7. O sea, está lejísimo de ese 17. Fíjate, Alberto tuvo más, tuvo 14.9. Macri tuvo más, tuvo 14.3. Cristina Fernández de Kirchner, en su segundo tétrico mandato, tuvo 15.9 y en el primero 17.1. ¿Qué quiero decir? De las últimas 6 presidencias, al menos en los primeros 10 meses, el gobierno de Javier Milei es el que tiene menos inversión de las últimas 6 presidencias. Bueno, pero te podrán decir la herencia recibida, te van a decir, ¿no? Que hicimos el ajuste, tuvimos que hacer el ajuste que no hizo nadie, el mayor ajuste de la humanidad de 15 puntos, y todas estas cosas que dicen, y aún así ahora estamos creciendo. Este es el relato, digamos, ¿no? Lo que pasa es que el que se come ese relato, se come una gran mentira. ¿Por qué? Porque la inversión no se hace mirando para atrás, sino que se hace mirando para adelante. Yo voy a invertir hoy mirando el futuro, mirando si creo que voy a tener buen retorno de capital a futuro, si voy a poder hacer muy buenos negocios, si va a poder haber estabilidad, si hay reformas estructurales que quedan en el futuro. Y esta performance de inversión lo que está mostrando que mirándose al futuro, al menos hasta ahora, no sé si habrá un cambio, pero al menos hasta ahora, el gobierno de Javier Milei está destruyendo capital, o sea, capacidad de producción, aún más que los anteriores. Entonces, es una gran mentira con los datos de ahora que estamos por entrar a una fase de crecimiento sostenido. Ahora, vamos a hablar de recuperación. Cuando vos vayamos a analizar, por ejemplo, sectores por sectores, vos te encontrás que el sector agroexportador, si el tipo de tubo tiene caída de precios internacionales,
tiene presión tributaria aumentada cuando uno junta los tres niveles, municipios más provincias más nación. Precios hacia la baja, ¿ok? Y se le aumentaron todos los costos de producción en dólares. ¿Esto qué hace? Que la rentabilidad medida por la competitividad precio efectiva del sector agroexportador, cuando cierre este año, va a estar 56% por debajo que el diciembre del año pasado. Cuando uno mira las economías regionales, y que le sucede parecido, la rentabilidad a final del 2024 va a estar 45% por debajo. O sea, si vos tenés poca rentabilidad, es un sector que le cuesta hacer negocios, ahí ya eso juega en contra de una fuerte recuperación. Sigamos, estoy por el lado de la oferta. Vayamos a la construcción. Cuando yo miro las construcciones, por ejemplo, tomo el índice Construya, de septiembre y agosto, me encuentro que cuando comparo contra el mes anterior, en agosto el nivel de actividad cayó contra julio y en septiembre cayó contra agosto. Y la variación interanual, que venía el número negativo bajando, achicándose, pasando de 32 a menos 16, se volvió a agrandar a menos 20.1 y menos 22. O sea, la construcción no tiene una recuperación sólida. De hecho, cuando hago el mismo ejercicio que hice antes con las crisis contra Fábrega, contra Macri, del 2018-19 o la apertura, esta recesión para la construcción es la más grande de todas, la que perdura más en el tiempo y la que tiene el peor nivel de actividad. Cuando agarro a la industria y miro la industria por el lado de con el índice de Fiel, me encuentro que la recesión de Milei para la industria es menos fuerte que la de Macri del 2018-2019. Pero, hoy en día el nivel de producción de la industria, según Fiel, está menos 2% por debajo de noviembre del 2023. Y cuando lo comparo contra, por ejemplo, 2023 está menos 7 por debajo, 2022 menos 6.8 por debajo, 2021 menos 7.1 por debajo. La industria pyme, cuando yo comparo septiembre y agosto, la recuperación se frenó, se planchó. Venía recuperándose mayo, junio, julio, agosto y septiembre se frenó la recuperación. ¿Ok? Ahora, te sigo analizando. Cuando yo miro, por ejemplo, los salarios, pasemos más ahora al lado de la demanda, el consumo. Cuando yo miro los salarios, me encuentro que el sector privado registrado en dólares, que es el que más le aumentan los salarios, en dólares la recuperación ha sido 96%. Pero la inflación en dólares es 98%. O sea, el aumento nominal de los salarios en dólares es 2 puntos porcentuales menos que la inflación en dólares, con lo cual el relato presidencial se cae. Ahora, los argentinos compramos bienes y servicios en pesos en el mercado doméstico. Entonces, cuando interesa la inflación también en pesos, además de la de dólares, aunque la de dólares muestre que el programa es muy inconsistente. Cuando yo comparo contra la inflación y junto los tres sectores, privado registrado, privado no registrado y empleo estatal, y yo hago del privado 40 registrado, 40 no registrado, miti, porque el INDEC miente, y 20 de empleado estatal, yo me encuentro que la caída contra la inflación del promedio de los tres sectores es 7 puntos porcentuales. Ahora, no es igual la caída. Tenés de esos 7 puntos porcentuales que el privado registrado cae menos 2, pero los estatales caen menos 16
y el privado no registrado menos 7. No hay ningún salario que le empate ni a la inflación en dólares ni a la inflación en pesos. Y cuando lo abro, los que no son privados registrados, o sea, la excepción no la regla, porque cuando junto estatal y privado no registrado es más gente que la privada registrada, bueno, pierden por robo, como acabo de decir. Entonces, ¿qué sucede? Esto impacta en el consumo, y vamos al relato presidencial. Encontrás que vos, por ejemplo, agarrás el consumo, mirá, son 3 millones de personas. Diego, tengo que cerrar, pero terminar el concepto. Te cierro el concepto. Mirá, el consumo con los 3 millones de tarjetas de crédito, de débito y las cuentas del Banco Provincia, ¿ok? Sí. Cae en septiembre menos 20.3 y en el acumulado menos 22.3. Cuando miro Sentia, que mira el consumo en supermercados y autoservicios, en septiembre cayó menos 22.3. Y esto es muy importante. 22 puntos cayó en septiembre el consumo de supermercados. Y en autoservicios. Septiembre contra septiembre. Sí, y cuando miro el INDEC, que viene un poquito más atrasado, y miro supermercados y supermercados mayoristas, me encuentro que contra mes anterior no se recupera nada ni en agosto, ni en julio, ni en junio, y que está 16 puntos porcentuales por debajo del que había en noviembre del 2023. Ahora, lo que sí se recupera, por ejemplo, son ventas de automóviles 0 kilómetros, de automóviles usados y de motos, que la mayoría son de baja cilindrada. ¿Esto que te está mostrando? Que el plan económico de Milei segmenta todavía más a la sociedad. Uh-huh. ¿En qué sentido? Parte más a la sociedad entre los que tienen y los que no tienen. ¿Por qué? Porque si vos te mirás, el consumo más básico, más masivo, supermercados mayoristas, con todas las mediciones, es el que no se recupera. ¿Por qué? Porque esos salarios que no le llegan ni a empatar ni a la inflación en dólares, ni a la inflación en pesos, la gente, la mayoría de la gente, que tiene bajo poder adquisitivo y su poder adquisitivo se desplomó, porque aumentó la pobreza en Argentina, le aumentó mucho las tarifas de la luz, del gas, de internet, del celular, del teléfono. Entonces, ese aumento salarial, que es insuficiente y está lejos de empatar la inflación, lo tiene que asignar a pagar todas estas cosas que aumentaron mucho más que los índices de precios del INDEC o cualquier otro. Entonces, como contrapartida, tiene que bajar su consumo más básico. Uh-huh. Bien. Ahora, las clases, llamémoslas que más tienen, más pudientes, están con el dólar planchado, escupiendo dólares, desahorrando, y cambian el auto porque tienen miedo de que el dólar valga todavía menos en los próximos meses. Entonces vos tenés, por un lado, la mayoría de la gente que no le puede seguir el tren a la inflación, pero que tiene que pagar tarifas mucho más caras. Entonces, cae el consumo más básico, y por el otro lado tenés un consumo de los que tienen un poco más o tienen más, que lo hacen reactivar a fuerza de escupir ahorros. Claro, claro. Con lo cual hipotecan su futuro. No, y además que escupís ahorros en dólares y por eso baja el dólar, ¿no? Porque está cada vez más la gente vendiendo dólares y haciéndose en pesos. Con lo cual esto también tira para abajo el tipo de cambio y tiene un efecto también en la actividad, ¿no? Bueno, eso lo ves muy bien cuando el efecto del tipo de cambio lo ves tanto en la construcción como en la industria, que te expliqué con números. Claro. Cómo son dos sectores que están sufriendo este plan económico y que están lejísimos de recuperarse. Claro. Digo, consolidar una salida.
Excelente análisis, te agradezco muchísimo, ayuda a entender mucho mejor lo que está pasando y bueno, vemos que evidentemente hay muchas patas flojas, ¿no? En el programa económico. Muchas gracias Yo por... lo que te quise decir, y te cierro, que hay gente que no se remarca mucho, te quise ilustrar con números, cómo se está segmentando cada vez más el mercado, la sociedad del lado de la demanda. Claro, exacto. O sea, donde hay cada vez más sectores que pueden consumir menos, por eso los consumos más básicos son los más reprimidos, y por el otro lado, otros sectores que tienen capacidad de ahorro o que la tuvieron en el pasado, hoy en día, en base a desahorrar, están haciendo que se recuperen un poco determinados sectores o nichos muy específicos, caída de consumo como los autos. Caída de consumo de carne, 11,2% tenés, por ejemplo, ¿no? Bueno. Es un dato ese. Diego, un gran abrazo, ¿eh? ¿Buscás asesoramiento económico y financiero? ¿Querés construir una economía y finanzas sólidas para tu empresa o tu firma? Encontrá dicho asesoramiento en la página web que está en la descripción del video.